Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un episodio que promete ser súper especial, porque vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera mucha curiosidad y conversación: los secretos íntimos de una relación amorosa. Específicamente vamos a desgranar, a modo de ejemplo inspirador, lo que podría revelar una pareja como Serkan y Özge sobre su amor. Imaginen por un momento esa complicidad, esos pequeños detalles que hacen que una relación funcione y brille. Esa es la esencia de lo que queremos explorar hoy con ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno, si todavía no lo han hecho, les animo a darle a ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, siempre llenos de contenido interesante y cercano. Vamos a empezar a desentrañar este apasionante mundo de los secretos íntimos de una pareja. Cuando hablamos de secretos íntimos, no nos referimos a misterios oscuros o cosas que deban ocultarse para nada. Nos referimos más bien a esas claves, a esos ingredientes secretos que hacen que una relación amorosa, como la de Serkan y Özge, sea fuerte, duradera y esté llena de felicidad. Son esas pequeñas cosas, a menudo invisibles para el exterior, pero fundamentales para ellos. Primero pensemos en la comunicación. Parece obvio, ¿verdad? Pero ¿cuán íntima es realmente su comunicación? No hablamos solo de hablar de las cuentas o de qué cenar. Hablamos de esa comunicación profunda, donde se comparten miedos, sueños, inseguridades, pero también alegrías y triunfos. Serkan y Özge, por ejemplo, podrían tener esa habilidad de escucharse activamente, de validarse mutuamente, incluso cuando no están de acuerdo. Quizás practican esa escucha empática, donde intentan ponerse en el lugar del otro, entender su perspectiva sin juzgar. Ese es un secreto poderoso, saber que puedes ser tú mismo, vulnerable, y aún así ser amado y aceptado. Imaginen la seguridad que eso genera. Es como tener un refugio seguro en el otro, donde las palabras fluyen libremente y las verdades se comparten con confianza. Podríamos verlos en una conversación tranquila, después de un día difícil, uno diciéndole al otro: sé que estás agobiado por esto, ¿cómo te puedo ayudar? O el otro respondiendo con honestidad: me siento un poco inseguro con esta decisión, ¿qué piensas tú? Esa apertura es fundamental. Otro secreto clave que a menudo se subestima es la capacidad de perdonar y soltar. Ninguna relación es perfecta. Habrá malentendidos, errores, momentos de frustración. Lo que distingue a una pareja fuerte es su habilidad para no quedarse anclados en el pasado. Serkan y Özge seguramente habrán aprendido a perdonarse mutuamente no por debilidad, sino por fortaleza. Han comprendido que aferrarse a rencores solo daña la relación y a ellos mismos. Saben cómo pedir perdón de manera sincera y cómo aceptar una disculpa, sanando las heridas y permitiendo que el amor siga creciendo. Este perdón no es olvido, es una decisión consciente de dejar atrás lo que no sirve para enfocarse en el presente y construir un futuro juntos. Imaginen que uno comete un error, y en lugar de un largo reproche, hay una conversación honesta, seguida de un te perdono sincero y un abrazo que sella esa reconciliación. Esa es la magia de soltar. Ahora hablemos de la conexión física y emocional. No solo se trata de intimidad física, que es importante, claro está, sino de esa intimidad emocional que se nutre con gestos de cariño, miradas cómplices, abrazos inesperados, o simplemente estar presente para el otro. Serkan y Özge podrían tener rituales diarios que los mantengan conectados: un café juntos por la mañana, un mensaje cariñoso durante el día, o una conversación antes de dormir. Esos pequeños actos de atención y afecto son los que construyen esa base sólida y constante de amor. La conexión emocional se trata de sentirse visto, escuchado y valorado por la persona que amas. Es esa sensación de sé que estás ahí para mí, pase lo que pase. Piensen en esas pequeñas sorpresas, como dejar una nota de te quiero en su almuerzo, o preparar su cena favorita sin que lo espere. Estos gestos, aunque parezcan insignificantes, son declaraciones de amor silenciosas pero poderosas. La aceptación y el apoyo mutuo son pilares innegociables. Serkan y Özge probablemente se han convertido en el mayor fan de cada uno. Se celebran los éxitos, se animan en los fracasos y se apoyan en los momentos difíciles. Entienden que cada uno tiene sus propios sueños y metas, y en lugar de verlos como una amenaza, los ven como una oportunidad para crecer juntos. Saben que el camino no siempre es fácil, pero que tener a alguien que confíe en ti incondicionalmente, que crea en tu potencial, hace toda la diferencia.
Ese apoyo no solo se limita a las grandes ocasiones, sino que se manifiesta en el día a día, animando al otro a probar algo nuevo, a salir de su zona de confort, o simplemente a creer en sí mismo cuando las dudas aparecen. Serkan podría animar a Ozge a tomar ese curso que siempre quiso, y Ozge podría estar ahí para Serkan cuando se enfrenta a un nuevo desafío profesional. Esa energía de equipo es invaluable. Y no podemos olvidar el asterisco sentido del humor y la diversión. Una relación que no tiene espacio para la risa, para el juego, para la ligereza, puede volverse monótona y pesada. Serkan y Ozge seguramente encuentran maneras de reír juntos, de compartir chistes internos, de bromear y de disfrutar de la compañía del otro. El humor actúa como un lubricante en la vida, aliviando tensiones y fortaleciendo la conexión. Es esa capacidad de no tomarse todo demasiado en serio, de encontrar el lado cómico de las situaciones, y de recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Imaginen un día estresante y de repente uno hace una tontería y el otro estalla en carcajadas. Ese alivio, esa chispa de alegría compartida, es un secreto poderoso. Otro aspecto crucial es la asterisco independencia y el espacio personal. A pesar de estar profundamente enamorados, Serkan y Ozge sin duda, saben la importancia de tener sus propios intereses, amigos y tiempo a solas. Esta independencia no debilita la relación, al contrario, la enriquece. Permite que cada uno crezca como individuo, trayendo nuevas experiencias y perspectivas a la pareja. Saber que el otro te apoya en tus pasiones individuales, incluso cuando te alejas por un tiempo, es una señal de confianza y respeto profundo. Es como decir, sé que tienes tu propio mundo, y eso es maravilloso porque me das la oportunidad de conocerte mejor cuando estamos juntos. Esa libertad paradójicamente fortalece el vínculo. Finalmente, y esto puede sonar un poco abstracto pero es fundamental, es la asterisco visión compartida del futuro. No se trata de tener un plan de vida escrito en piedra, sino de tener una idea similar de hacia dónde quieren ir como pareja. Hablan de sus metas a largo plazo, de sus valores, de lo que consideran importante en la vida. Esa alineación en la visión de futuro crea un sentido de propósito y dirección, y les da una base sólida sobre la cual construir sus vidas juntos. Es esa conversación nocturna donde planean sus vacaciones soñadas, o hablan de los valores que quieren inculcar en una futura familia, o simplemente comparten sus esperanzas para los próximos años. Para resumir, los secretos íntimos de Serkan y Ozge y de cualquier pareja exitosa, no son fórmulas mágicas, sino un conjunto de prácticas y actitudes cultivadas con amor y dedicación. Se trata de una comunicación abierta y honesta, de la capacidad de perdonar y soltar, de nutrir la conexión física y emocional, de apoyarse incondicionalmente, de mantener viva la chispa del humor, de respetar la individualidad de cada uno y de compartir una visión de futuro. Son las pequeñas cosas, hechas consistentemente, las que construyen un amor duradero y significativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicarnos su tiempo. Espero de corazón que esta conversación sobre los secretos de Serkan y Ozge les haya inspirado y les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias relaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que son los secretos más importantes en una relación? ¿Hay algo que les haya llamado especialmente la atención? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas fascinantes y manteniendo esta comunidad tan especial que hemos creado juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.